papá me contó una vez un relato que hablaba de que los ranqueles eran muy amigos del arrunco, el duende del agua, el cual campeaba a sus anchas entre los ríos, lagunas y humedales que conformaban todo el oeste pampeano. Había aves acuáticas, peces, muchísimos animales. La vida era próspera. Cuenta ese relato también que cuando llegó el hombre blanco con sus armas, el arrunco se asustó tanto que escapó a la cordillera, llevándose sus poderes con él y dejando atrás tierra cada vez más árida y seca. Presentación es breve. Walter Casenave, 80 años, pampeano, doctor en geografía física y dedicado fundamentalmente al estudio y rescate del agua, sobre todo del agua robada, y un poco lateralmente a la historia regional, a la que accedí, curiosamente, cuando era un adolescente y en mi presencia una profesional dijo, ¿y qué vamos a decir si la Pampa no tiene historia? Entonces yo dije, ¿no tendrá? Bueno, empecé a estudiarla y vi que sí, que tenía. Muchas personas que aún viven y otras que ya partieron aún recordaban esas historias, esos relatos que hoy parecen inverosímiles, un cambio tan grande en tan pocos años. Walter, hablando de lo que hoy es desierto y semidesierto, yo recuerdo escritos de mi papá, Germán Canué, en el que describía el oeste de La Pampa, describía donde él nació en Chacras de Butaló y después la zona de Telén, de los alrededores, de todo ese oeste que para nosotros hoy es desértico. Y realmente en las descripciones que yo he leído y las cosas que él me ha contado, no se puede creer que sea un mismo lugar. Él habla de lagunas, de bañado, de salir a cazar aves, de pescar. Contame, Walter, ¿por qué cambió tanto? ¿Cuál fue ese cambio? ¿Cómo era antes y qué fue lo que pasó? Bueno, de hecho yo no lo viví, pero sí a través de mis estudios lo pude reconstruir, ¿no es cierto? ¿Cómo era antes? Bueno, eran dos ríos en realidad, porque el Diamante en ese tiempo desembocaba en el Atuel, que al llegar al sur de Mendoza y noroeste pampeano, confluían con el desaguadero y formaban un humedal fantástico. Yo no lo he podido calcular con exactitud, pero sin temor a errarle, puedo decir que era del orden de los 5.000 kilómetros cuadrados. Para ser más gráfico, te diría un rectángulo cuyos lados son de acá a Catriló y de acá a Castex, reducidos a un rectángulo, desde luego. Eso era un humedal en medio del desierto, lo cual es una anomalía realmente notable, con las consecuencias biológicas que acarreaba, ¿no es cierto? Había aves, había pasto, había poblamiento en general de vida y llegó a ser una de las zonas menos conocidas del país, porque realmente el relevamiento que hicieron los agrimensores, que fue cuando se conoció, fue prácticamente a fines del siglo XIX. Y observando los mapas de ellos, hay un detalle que es elocuente y te diría que habla por todo lo que uno puede decir. Ellos van anotando las características del terreno y cuando llegan a lo que vos nombrabas hoy, la colonia Butaló, en los médanos de Santa Isabel, el Corral de Isla, le han puesto al mapa impenetrables bañados del Atuel. O sea, que no se podía pasar. Ellos relevan desde lejos porque no hay forma de entrar. ¿Qué pasó con esa maravilla o con esas extraordinarias condiciones?
Bueno, pasaron, yo diría, dos cosas, fundamentalmente de orden política. La primera es que el poblamiento de lo que hoy es La Pampa y buena parte de la provincia de Buenos Aires resulta de la llamada conquista del desierto y el negociado posterior de la tierra, que ahí nace, digamos, uno de los grandes dolores que tenemos los argentinos. Y la generación dueña de esa tierra y también dueña del gobierno nacional de esa Argentina que se va consolidando después de la batalla de Caseros, esa generación tiene un criterio muy discutible. Primero, mira hacia Europa. Tienen dinero, tienen el dinero de la tierra. Miran hacia Europa y hay un cierto negacionismo a la posibilidad de desarrollo interior. Exactamente lo contrario de lo que hacen los Estados Unidos con una situación similar. Tierras arrebatadas, pero ellos fomentan la división de la tierra. Acá no, se crean latifundios y demás. Y se abandonan lo que yo suelo llamar, para mí, las grandes ideas que hubieran hecho al desarrollo del país. Uno de ellos, para centrarnos en la zona que estábamos hablando, es un canal que aportara aguas prácticamente desde Cuyo, desde Mendoza y San Juan, hasta el sur de Bahía Blanca. Conectaban Cuyo con el Atlántico. Y es una vieja idea. Ese canal ya en la época de Rivadavia se había hablado, con variaciones, pero se había hablado. Bueno, ese tipo de cosas, un puerto de mar para La Pampa, que era hacer un canal relativamente corto y llenar la laguna de la Colorada Grande, que es una depresión muy, muy grande, valga la redundancia, eso también se abandona. ¿Y en qué se centra? En Buenos Aires, en la capital. Yo me acuerdo que un visitante francés, cuando vio la ciudad en esos años, dice, parece la capital de un imperio, pero ¿a dónde está el imperio? Claro, porque se resume esto en el viejo dicho, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿verdad? Walter, cuando hablas de el dolor tan grande que trajo esa división territorial después de la conquista del desierto, estamos hablando de los grandes latifundios, ¿verdad? Sí. Porque fue un negociado en el que poca gente se quedó con muchísima cantidad de hectáreas. Sí. Normalmente gente amigos del poder. Exactamente. Sí, hay algunos casos risibles, ridículos y muy tristes, sí, de esos amigos del poder, ¿no es cierto? Justamente, amigos del poder, quizás no amigos del desarrollo, amigos de no pensar un país en grande, en definitiva, ¿no es cierto? Esos amigos del poder, yo siempre digo, el gran error que se cometió es que, bueno, primero apropiarse ilegalmente de un territorio en donde había gente viviendo y organizada políticamente y socialmente. Y segundo, que tenían una mentalidad de exterminar todo lo nativo porque a lo que venían era a saquear los recursos de la tierra, no les importaba enriquecer. Sí, es la mentalidad del positivismo que campeó a fines del siglo XIX y buena parte del XX, que hacía discriminaciones en cuanto al ser humano, ¿no es cierto? Es un positivismo que nace en Europa y que, bueno, nosotros siempre mamamos lo que viene de Europa y del norte, ¿no es cierto? Ya sea el idioma, la música, buena parte de la filosofía y demás. Somos, casi diría, voluntariamente colonizados. Pareciera que la gente de aquel entonces, los que se apropiaron de la tierra, solo pensaban en cómo extraer recursos y no en cómo conservarlos. El amor que sentía, y aún siente el indio por la naturaleza,
era una idea comprendida por muy pocos. No todos los pampeanos amamos como deberíamos nuestro territorio. Quizás esto se debe a que nunca nos contaron su verdadera historia. Nunca se rescataron las memorias o relatos orales de los pueblos que habitaron desde siempre aquí. Walter, la Pampa tiene historia. Sí, claro que tiene historia. Tiene historia y tiene prehistoria. Pero vaya a saber por qué exactamente, no me animo a arriesgar una causa, se produce ahí una especie de corte, de desinterés desde el año 1925 hasta la cuarta generación, que somos nosotros, que, bueno, hay una especie de negativismo, no interesa el conocimiento de la provincia. Pero es cierto que hay un hiato ahí en cuanto a la revalorización de la historia. Milenios de vivir en armonía con la naturaleza construyen una cosmovisión que marca la forma en que nos relacionamos con todo lo que nos rodea. Aprendemos a amar y defender nuestro ecosistema, nuestro ambiente, porque sabemos por la experiencia que la vida de los seres humanos depende totalmente del medio en el que habitamos. ¿Por qué no se nos enseñó este pensamiento, esta sabiduría, a las generaciones que habitaron el mismo ambiente? Si ya había gente que antes aprendió cómo hacerlo, ¿por qué no se valoró ese conocimiento? Los abuelos nuestros, los que vinieron de Europa, eran una suerte de héroes, pero también vinieron desprovistos de un conocimiento ecológico a una tierra que era muy distinta de la que ellos conocían. Y bueno, muchos de los manantiales se perdieron por los cortes del monte, porque ya se sabe, el bosque retiene el agua, retarda el escurrimiento, la insumisión también. Y yo, en mi época de maestro rural, he hablado con gente, con bastante, que habían visto manantiales, digamos, hasta el año 50, 60. Hablábamos hace un ratito del Luan-Lauquén, acá en la laguna del Guanaco, allí había un manantial. Hoy mencionaban ustedes a De la Cruz. Bueno, De la Cruz habla de un sector de monte muy importante, que él lo ejemplifica diciendo que los troncos darían para hacer ruedas de carretas. Él venía de Chile en 1808, las ruedas debían tener un diámetro de aproximadamente 1 metro. Bueno, donde él se refiere a eso, yo trabajé muy cerca y no queda casi nada. De ese tamaño no queda nada. Los grandes caldenes son supervivientes, como el caso el que había, debe estar todavía en el Recado, que debe tener 2 metros, es como de acá a la pared más o menos. Tendría que ser un monumento natural protegido ese. Hubo, en épocas más contemporáneas, gente que entendió esto y comenzó a luchar para conservar y valorar estos recursos de la naturaleza. Pero siguen luchando contra el pensamiento capitalista que solo ve el territorio como algo a explotar. ¿Qué es un sitio Ramsar? Un sitio Ramsar. Bueno, Ramsar fue, mejor dicho, el inicio de una constitución de instituciones que protegían humedales. De hecho, es una ciudad a orillas del Mar Negro, si no me equivoco. Allí hubo una conjunción de gente con una mentalidad muy abierta, muy distinta, muy progresista, que consideró que los
humedales no eran meros obstáculos al avance de la civilización, sino que tenían una función que a medida que se avanzó en el estudio se comprobó que era cada vez más importante. Los bañados del Atuel justamente tenían esa función. Agua, insumisión, vida, animales. Bueno, justamente la Fundación Chadilebu estuvo trabajando en la posibilidad de que el gobierno de La Pampa incluya a la provincia como lugar de humedales en Ramsar. Curiosamente, creo que solamente hay dos provincias en la Argentina que no forman parte de Ramsar, Santa Cruz y La Pampa. Y creo sinceramente que La Pampa tiene elementos y argumentos, ¿no es cierto? No, como decir, no tenemos humedales porque nos los sacaron, pero no porque los hayamos despreciado. Claro, y el espacio está. Edgar Morisoli, que... Yo pensé que estaba declarado como sitio Ramsar los humedales. ¿A dónde? O por lo menos hubo una iniciativa para declarar los humedales como la hubo, sitio pero Ramsar. hubo algunas opiniones muy necias y bueno, no prosperó la iniciativa. Acá digamos que está latiendo. Yo recuerdo siempre una anécdota de Edgar Morisoli, que un impulsor de todo esto, y además de un enorme poeta, que contaba que una vez estaba mateando a orillas del Atuel seco y hablando con la gente del rancho sobre los tiempos que había agua. Y uno de los chiquitos de la casa, de 7 años, 8, que por supuesto nunca había visto el agua, pero había vivido los relatos de sus mayores, intervino en la conversación y le dijo: viera, señor, el pajarerío que había con el agua. Él nunca los había visto, pero lo llevaba, lo sentía, ¿no es cierto? Un día, Mendoza cortó el río. ¿Para qué quieren agua si no la usan?, dijeron. Se alejaron las lluvias, comenzó la sequía, apareció la langosta. Enflaquecieron y comenzaron a morirse nuestros animales. Dejaron de venir los camiones del intercambio. Dejó de funcionar el ferrocarril hasta Telén. Se fueron secando nuestros remansos. Cada poblador con 1000, 2000, 3000 ovejas se fue quedando sin nada. Al río Atuel lo habían muerto. Un proyecto de aprovechamiento de los bañados del Atuel quedó trunco. Al final no quedó nada. Había que emigrar. No es solamente el pueblo el que necesita el agua, es la región. Los ranqueles y todos los pampeanos decimos: no queremos una compensación monetaria. Queremos que nuestro territorio vuelva a ser el que fue. Por lo tanto, el agua debe volver y lo vamos a lograr. Germán Canué.